Muy bien, hermanos, bienvenidos esta noche. Gracias por estar en la casa del Señor, a pesar del frío. Ustedes son valientes. Qué bueno tenerles en la casa del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos. La semana pasada nos quedamos repitiendo un texto que era 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, donde tratamos de pensar un poquito sobre la utilidad de el estudiar la palabra de Dios. Recuérdense que estamos viendo pasos hacia la madurez espiritual, y el primero que vimos es dejando los primeros rudimentos, y el segundo es conociendo a Dios a través de el estudio de la palabra de Dios. Allí nos hemos quedado. Y esto ayuda en gran medida a hacer desaparecer el letargo espiritual que podría darse en alguna persona. Así que, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿alguien lo puede leer para encontrar las palabras así correctas, en orden? ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Dice: muy bien. ¿Cuál sería otra palabra que podríamos dar a la palabra útil? Necesaria. ¿Cómo? ¿Cuál sería otra? Para la palabra útil. Sirve. Provechosa. Muy bien. De mucha ayuda. Toda la escritura es buena, provechosa, necesaria, capaz para... Y entonces aparecen las tres palabras. Uno es la primera palabra es enseñar. Nos enseña el camino. Segundo, nos convence del error. Tercero, entonces nos dice: ahora vengámonos de regreso, porque allí donde está el error que están cometiendo no nos ayuda. Y el último, entonces ya nos lleva hacia un nuevo estilo de vida, la Biblia. Pero esta Biblia, hermanos, o su Biblia, solita no lo puede hacer si esta permanece guardadita, ¿no? ¿Verdad? Si esta permanece ahí cerrada, esta no va a hacer efecto. Entonces es necesario que por lo menos lo leamos, ¿no? Por lo menos. Porque una cosa también es leerla, otra cosa es estudiarla, otra cosa es entenderla. Y una vez la entendemos, lo más seguro es que una vez la recibamos, la entendamos, se convierte en el alimento que necesitamos, ¿verdad? Comenzamos a disfrutarla. Y esto va haciéndonos efecto en la vida espiritual. Ahora, seguimos con este gran impasse, ¿verdad? Seguimos con este gran reto, seguimos con esta gran realidad, que nosotros los cristianos, aun cuando sabemos que la Biblia es útil para hacer esas cuatro cosas, de pronto se nos olvida leerla. ¿Cierto o no, hermanos? Se nos olvida. Ahora, que solo es una lectura, ¿verdad? ¿Qué le parece si tuviésemos un tiempo serio? Un tiempo serio con el estudio. Encontrarnos con la palabra y dejar que esta palabra nos hable. Dejar que esta palabra pueda aplicarse a nuestra vida. Porque a la Biblia le dije la vez pasada que le hacemos dos preguntas. Y le decimos en primer lugar a la Biblia ¿qué dice el texto? Y luego, acerca de qué está hablando ese texto.
Y cuando estamos haciendo eso, le estamos preguntando a Dios, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Qué me está no a la iglesia, porque es muy grande, ¿verdad? No, ¿qué me dice a mí la palabra del Señor? Y cuando llegamos a ese punto de hacerla personal, es cuando la palabra comienza a hacer efecto personal, no colectivo. Y a veces nos hemos equivocado al creer que la palabra va a hacer efecto de manera colectiva. Sí, este es el resultado de unir persona y persona, y cada uno que va dándole importancia al estudio de la Biblia. Cuando sumamos dos personas que el mismo día han estudiado la Biblia y que la Biblia o la palabra de Dios ha hecho efecto en sus vidas, ya son dos personas. Y cuando unimos toda la congregación, esto va a hacer mucho más efecto. Ahora, ¿por qué razón tenemos que estudiar la palabra? ¿Por qué razón tenemos que darle importancia? Bueno, también 2 Timoteo 4:1 al 5 nos da algunas razones. Y quiero que busque ese pasaje. Creo que algunos todavía lo recuerdan de memoria. 2 Timoteo, el capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Alguien lo recuerda todavía de memoria? Porque fue uno de los pasajes que estudiamos en los grupos de crecimiento, que lo memorizamos. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esa es la Biblia memorizada, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios memorizada. Es un buen punto a favor de nosotros, que ya tenemos memorizada la palabra. La pregunta es, ¿entiendo lo que significa ese pasaje para mi vida? Porque cuando ya llegamos, solo el primer texto, hermanos, la primerita palabra, ¿qué le lleva a pensar en el significado, hermano Jorge, cuando dice te encarezco? Es de suma importancia. Es de suma importancia. El ambiente es una orden, es un mandato. No, una súplica, pero te pido por favor. Te pido por favor, ahí todavía es el encargo, el apóstol Pablo, ¿no? Pero es un encargo, pero vea el escenario, por favor. Vea el escenario ante el cual se está haciendo ese ruego con autoridad. No, en ese texto, el escenario. No, piensen en el escenario original. El texto ese nomás, solo ese texto. Sí, entiéndolo después. El texto ese. Ok, Pablo está ya a punto de morir. Es el último mensaje que le deja a su hijo Timoteo. Pero el texto en sí, imagínense el escenario. Pablo le dice a su hijo: hijo, ven, te voy a dar el último encargo. Y este encargo te lo voy a dar cara a cara, frente a frente. Porque mire, te encarezco. Vea la palabra. Te pongo cara a cara. Y aquí, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos. O sea que el encargo es delicado, ¿no? Y luego viene y nos dice, hay varias razones por qué tenemos que cumplir eso. Uno, ya dijeron ustedes, porque es una orden que Dios la da. Y cuando Dios ordena algo, esa se debe cumplir. La segunda cosa es la clase o ¿cómo se llama?
Sí, la clase de tiempo que se está viviendo. Hermanos, no hay mucha diferencia a este tiempo. No hay mucha diferencia a este tiempo, al tiempo de Pablo. Dice Pablo, en el tiempo se amontonarán falsos maestros. Ahora vean, ¿será verdad ahora que tenemos falsos maestros, mis queridos hermanos? Tenemos por todos lados. Más en estos días de Navidad han aparecido una cantidad de Cristos, montones, por todos lados. Y han surgido un montón de personas que están negando la realidad del nacimiento de Jesucristo. Y están diciendo que la Navidad debe celebrarse sin Cristo. Y lo están haciendo profesionales, lo están haciendo personas que aparentemente son educados, pero que en este sentido no tienen. Porque el diablo ha cegado el entendimiento. Y entonces dice, esto es necesario. Hermanos amados, tenemos que ponerle mucha, pero mucha atención. La palabra de Dios tiene dos propósitos. Por un lado, la palabra de Dios me muestra el camino para llegar a tener la vida eterna. Dice, porque estas escudriñadas escrituras, porque es testimonio de mí. Pero también dice, a través de la palabra llegamos a conocer a Jesucristo y tener vida eterna. Pero también el texto dice, estas te van a preparar de tal manera que puedes llegar a estar apto para hacer toda buena obra. Eso se refiere a nosotros, pero es estudiando la Biblia, escudriñar las Escrituras. Es útil, la palabra de Dios es útil para hacernos mejores hijos de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos, para que el año 2014 podamos profundizar en la palabra de Dios? No de manera colectiva nomás, porque lo estamos haciendo así, sino de manera bien, pero bien personal. ¿Qué podemos hacer? Porque si nos metemos a estudiar la Biblia de manera seria, de manera disciplinada, de manera consciente, yo estoy seguro que más de algún cambio Dios va a hacer a través de esa palabra. Solo requiere un poquito de fuerza. Solo requiere un poquito de disciplina y de compromiso. Bueno, y si la Biblia dice que este es el pan espiritual de nosotros, ¿por qué no nos vamos a alimentar de esta? Pero a veces nos consume otras cosas o nos absorbe otras cosas. Pero lo interesante, hermanos, es que para otras cosas sí tenemos tiempo. Pero para esto a veces no nos queda mucho tiempo. Y el poquito tiempo que nos queda a veces lo hacemos a la carrerita. Y cuando lo hacemos nos da perecita. Y de repente nos quedamos hasta de cabecita, dormidito. Porque esa es parte también de la oposición. Porque el diablo lo que quiere es eso. Dice, no, tranquilo, usted ya sabe mucho la Biblia. Ya se memorizaron un montón de textos. ¿Y para qué? Y eso, el diablo está trabajando. Está trabajando. Y lo otro que yo les mencionaba la vez pasada, y lo más tremendo, es que aquellos movimientos no cristianos se están profundizando en sus propias enseñanzas. Rete usted a un testigo de Jehová, pues. Ellos nos están retando a nosotros. Pero rételo usted y dice, véngase, vamos a estudiar la Biblia, y le va a decir, eso quería yo. Y comienzan, y como ellos tienen bien agarradito todos los pasajes, y usted dice, ay, no dice nada mejor. Es tremendo. Métase con un mormón y lo deja, qué bárbaro. No, métase con un carismático y dominan toditito, porque a ellos les han dicho que tienen que dominar lo que es su enseñanza. Nosotros tenemos que meternos, hermanos. Tenemos que meternos a estudiar la palabra, porque esto nos va a preparar para toda buena obra. Ok. Pregunta, hermanos. ¿Listos? No hay preguntas, ¿verdad? Sí, hermano Cayo.
nada más es una inquietud. Sí. Porque cuando vino, ¿cómo se llama? El Gerardo Alfaro, dijo 5 tiros que le podemos dar a un testigo de Jehová. Cuando habló de la Trinidad, yo me quedé pensando eso y ahorita pienso en eso que está diciendo. Y en lo personal más digo, ¿para qué discutir con un testigo de Jehová o con un mormón? O sea, si más, digo, si ellos creen que crean, o sea, lo mío es otra cosa, ¿no? Como que es como fomentar así la discusión. La discusión, o sea, Ok, entiendo la postura. Pero ¿qué hacemos con esta gente que va directamente al infierno? ¿Los vamos a dejar que se vaya? Ellos saben, ellos tienen el conocimiento. Sí, no, solo a reflexionar. Digamos, tenemos mormones, tenemos testigos de Jehová, tenemos gnósticos, tenemos católicos. Todos ellos están súper forrados de su propia enseñanza. Y es real, platicar con ellos es llegar a debatir. Se enojan y empiezan a insultar. No, a veces nosotros nos enojamos. No, pero ellos sí se enojan. Sí, claro. Y a veces a nosotros nos hacen enojar porque como ellos son meros sangrones cuando atacan, ¿verdad? Entonces uno dice, no, es que usted no sabe nada. Pero ya está uno hasta algo. No, el asunto es esto, hermano. Solo pensando en esto. ¿Qué vamos a hacer con 1.5 mil millones de católicos que necesitan que se les presente el Evangelio? Y ellos saben, oigan bien, ellos saben. ¿Qué hacemos con esos millones de testigos de Jehová que ellos creen en muchas cosas, pero no tienen a Cristo, no creen en Jesucristo? ¿Los vamos a dejar ir al infierno? ¿Y los mormones los vamos a dejar ir? Ay, son locos, ¿qué quieren? Pues, tanto que molestan, ellos buscan su camino. O vamos a hacer algo por ellos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Creo que cuando llega la oportunidad, pues, de hablarles. Yo he hablado con personas de otras iglesias y les digo, pues, la verdad que ustedes quieren seguir aquí, sigan, pero yo te puedo decir que pueden empezar en Sí, vida. claro. Ok, entonces está. Primero hay que orar por ellos y hay que hablarles. Hermano Jorge. Sí, toda mi familia es mormona. Sí, mi papá cuando pasaba 15 días para fallecer, él aceptó así con el corazón. Entonces, eso como que a mi mamá le dio un revés. De veras. Sí. Y ella era mormona. Esto. Toda mi familia. Y no ha querido. Pero, ¿cómo se llama? El asunto está en que ellos eran mormones, yo no era nada antes. Todavía. ¿Usted no era mormón? No era nada. Nada. Entonces, al mismo tiempo me empezó a evangelizar los mormones, me pusieron una señorita. Entonces, pero al mismo tiempo yo estaba con un amigo estudiando la palabra, estudiando la tesis, y al mismo tiempo era No siendo cristiano usted. no siendo cristiano, nada. El amigo sí era cristiano. El amigo era evangélico, en la Misión Centroamericana, en la Peña. Entonces, con él llegué a los pies de Cristo y mi familia, ¿cómo se llama? No me imaginó, pero sí tomamos un pacto entre todos ellos. Sí. Ellos saben que, bueno, yo soy el más fuerte carácter de todos ellos y yo siempre he respetado sus creencias y nunca me metí en nada y así esperaba que lo hiciera. El respeto, ¿verdad? Pero lo que mi papá hizo, Eso fue un revés para mi mamá específicamente. ¿Qué quiere decir? Que las personas saben cuál es el camino correcto. Pero hay cierto poder que les domina. O a veces hay ciertos compromisos familiares y que para ellos dicen, no puedo hacerlo porque se van a morir. Entonces, bueno,
Yo le he preguntado a Jaime, y no, pues que todos mis hermanos y mi papá son católicos, ese poder es difícil. O Giovanni, ese poder los amarra todavía, fíjese. Y quizás, ¿por qué llegaron con mi familia a ser mormones? Porque mi hermano tuvo un accidente, era militar, y estuvo en el militar, regresado por mucho tiempo. Y los mormones llegaron y le ayudaron en todo. Entonces, eso fue lo que... Esa es la manera como trabaja. Es que es la manera como trabaja el Satanás, porque él recurre a todo lo que no es de él y se lo ofrece a aquel que no tiene nada. El que no tiene nada, en un momento de necesidad, pues dice, pues esto es bueno, así que se siente comprometido, y eso solamente lo puede romper nuestro Dios. Bien, hermanos, estamos llegando a un tiempo en que necesitamos como iglesia doblar manodillas, porque hay cosas que no las vamos a romper con una simple conversación o con una plática. No, hay cosas que necesitan llegar en ayuno y oración para romper cadenas. Y creo que es el tiempo bien oportuno para eso. ¿Alguien me ayuda con esa cosita? Porque hoy este aparatito no están funcionando todos. Samantha, ¿me ayudas ahí? La siguiente. Por favor, hermanos, vamos al tercer paso. El tercer paso en este proceso es el siguiente. Mire, si colocamos en libras, hermano Antonio, ¿cuántas libras ha recibido de Dios? Solo así, en el tiempo que lleva de ser cristiano. Como el agarramos el más. Ok, pero vamos a figurar que todo lo que ha recibido de Dios en su vida cristiana lo vamos a pesar en libras. ¿Cuántas? Haga una exageración o una cosa simbólica, vamos. Ok, 500 libras. ¿Esto recibido en cuántos años? 32 años. Ok. Este es el siguiente paso. Según hemos recibido de Dios, así tenemos que vivir o ponerlo en la vida diaria. ¿Qué es lo que Dios espera de usted, hermano Antonio, en su vida? ¿Cuántas libras espera de usted? Que no multiplique eso. Solo 500 libras. Eso espera Dios de usted. O sea, el balance. Dice que eso no tiene más de lo que él, de lo que sabemos que Según lo que yo he recibido, así es como Dios quiere que yo viva. Ahora, vea por favor versículos 9 y 10 del capítulo 6 de Hebreo, donde estamos. El capítulo 6, versículos 9 y 10. Brother David, ¿cómo le llamo yo a esto? Eran unas palabras que a usted le gustaba repetir. Coherente. Eso. Coherencia. Ahí está. Esto es lo que yo llamo coherencia en la vida cristiana. Que si yo recibí una libra de Dios, yo voy a vivir de acuerdo a esa libra de Dios. Pero hemos recibido de Dios abundantes cosas. Y nuestra vida debe ser de abundancia para nuestro Dios. Dice el versículo 9 y 10. Lea conmigo, por favor, el capítulo 6. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
cuelga ese aparatito desde un principio con los músicos. ¿Qué significa esto, hermanos? De la coherencia en la vida cristiana. ¿Qué significa eso? Que seamos coherentes. ¿Cómo lo entiende, hermano Rivas? Que tengamos una vida coherente, una vida cristiana coherente. Sencillo, ¿verdad? De acuerdo a lo que conocemos de Dios y lo que recibimos de Dios, así vivamos. El paso anterior dijimos que la manera de conocer a Dios es a través de el estudio profundo de la palabra de Dios. Y cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios encontramos una inmensidad de cosas acerca de Dios. Tenemos promesas, tenemos mandamientos, tenemos exhortaciones, tenemos imperativos fuertes y nos dice, así tenemos que vivir. Es que tiene que haber coherencia. Vea lo que dice Efesios 2:10. Usted lo recuerda de memoria. Si comienzas del versículo 8 le va a ayudar. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga bien lo que dice, las cuales Dios preparó desde antemano para que estuviésemos en ella. Hermano, coherencia en la vida cristiana es vivir la fe según lo que hemos recibido. Y aquí está el gran desafío. Estamos viviendo nosotros de acuerdo a lo que somos y lo que hemos recibido. Bueno, el romano dice, somos deudores al Evangelio, somos deudores al mundo, somos deudores a Dios, estamos en deuda. Y obviamente todo el tiempo vamos a estar todavía en deuda. Pero lo bueno es que cada día estemos saldando un poquito de esa deuda, ¿verdad? Pero el reto es este, hermanos. Cuando usted va a Santiago 1, 19 a 23, esto nos amplía un poquito más. Vamos a Santiago, el capítulo 1. El libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 19 al 23, lo leemos juntos. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hasta ahí nomás. Sigue el mismo pensamiento, sigue, aún lo compara con las olas del mar, ¿verdad? Que va aquí y va allá. Cuando no vivimos de acuerdo a lo que hemos recibido o de acuerdo a lo que somos, porque ya dijimos que nuestra identidad de nosotros es que somos hijos de Dios en todo lugar, a toda hora, no importa con quién estemos. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, y el Hijo de Dios tiene como carácter de Cristo Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza. Esa es nuestra vestidura, ¿no? Esa es la vestidura del nuevo hombre. Y en base a eso debe ser nuestro comportamiento. Otra vez viene la pregunta. ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que somos? Hablemos. Qué silencio, ¿verdad? Tremendo. Es tremendo esto. Aquí de tantas obras, el versículo 10 me llama la atención de Efesios. Dice, porque por gracia sois por medio de la fe, no de vosotros, porque no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para sus obras. Pero no puede ser por obras. No, ahí ya es resultado de. En una manera, pero que también lo dice, si alguno tiene fe y no tiene obras. O sea, estoy pensando en que un creyente no solo tiene que pensar en las obras con relación de llevar a través del evangelio la salvación a alguien, de ayudarle pues, a que salga de ahí, de ese espanto. Pero también debe demostrar con algo bueno, con las obras, porque para el que también sea. ¿Qué creen que está incluido en esas obras en Efesios? ¿Estará pensando en cosas específicas o en toda nuestra vida? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. ¿Y aquí? ¿Cuáles son las cosas nuevas? Es la nueva vida. No necesariamente tiene que decir que yo ofrende. Ese es el resultado natural de mi nuevo nacimiento. Pero es mi estilo de vida. Tal vez, en el caso de lo que quiere o está queriendo original, hermano Isaías. ¿Será que la gente quiere ver también más hecho que palabras? Es lo mismo. Es que cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, muchas veces no necesitamos hablar. Pero lo que estoy hablando es que todo eso está incluido. Ya, porque claro. Lo que dice es que si yo voy y le saludo y digo, ¿cómo está? Tranquilito. Yo mi hermano tenía necesidad, pero no alcancé a ver la necesidad y solo le llevo una vez más el mensaje. Pero ella tiene la vida. Pero entonces, ¿qué de lo demás? Por esa, es lo que quiero. Que ayuda al prójimo, en las obras buenas que el creyente le ayudan para Oiga, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Si usted lo fue a visitar y lo encontró enfermito, oró por él y dijo, Señor, la Biblia dice, porque no he visto a un justo desamparado, así que yo voy a orar por usted. Pero usted tenía adentro $20 que podía habérselo dejado, pero nada, ¿cómo sale? Pero con la oración siguiente, ya eso es pecado. No, vea, usted se me adelantó, vamos al siguiente. Vamos. Vean lo que viene ahorita. Leamos ese texto. Por favor, usted se me adelantó un poco. ¿Cómo debe actuar un cristiano maduro según 1 de Juan, capítulo 3, 17? ¿Qué dice 1 de Juan 3, 17? ¿Alguien lo lee en voz alta, por favor? Que viene de este mundo y vea a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? ¿Sabe? Ve que usted se me adelantó. Ahora, ¿se da cuenta? Ahora bien, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que sí tenemos aquí, para nosotros, aquí. Sí, aquí tenemos para nosotros. Y vemos a la par a la persona que no tiene, y si tiene apenitas, pero yo tengo aquí.
pero todavía aquí no logra llegar y dice, ay, no, mis zapatos. Vean el texto lo que dice, es bien complicado. Entonces dice que el amor de Dios la vida cristiana, hermanos, no es fácil. Vamos a la siguiente. Quiero que por favor contestemos esta. ¿Qué aspectos miden la madurez espiritual según estos textos? Una hermana busca 1 Corintios 13, 1 al 3. Un joven me busca Hebreos 6, 10 y 11, 6. Y uno último busca Hebreos 12, 14. Y la pregunta ahí es, ¿qué aspectos tenemos que ver en la persona para que esa persona tenga madurez espiritual? No tiene que ver con altura, no tiene que ver con anchura, no tiene que ver con color, no tiene que ver con riqueza. ¿Con qué tiene que ver? Vamos que dice 1 Corintios 13, 1 al 3. Yo hablase lengua humana sin América, y no tengo amor, debo hacer como metal de persona, o sirva lo que le digo. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Muy bien, el señor Goethe, Jean Goethe, ha escrito varios libros, ha escrito La medida de una mujer, La medida de un hombre, La medida de un líder, La medida de una familia y La medida de una iglesia. Y en casi todos los libros repite este elemento. Dice que los 3 elementos que miden la madurez espiritual o de una persona, o de un matrimonio, o de una familia, o de una iglesia es amor, es el primero. La fe y la esperanza. En este caso, amor. Cuando hay amor, entonces, se es capaz de todo, hermanos. Porque si usted sigue leyendo el capítulo 13, dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor es ese? Es el amor de Dios. ¿Ya lo tenemos? Romanos 5:5 dice, y el amor de Dios ha sido derramado. ¿Qué está pasando con ese amor? Luego parece como que no. ¿Ah? Luego parece como que no. No lo tuviera. Y ahí está la parte. Es lo opuesto al amor. Esta es la parte. Esta es la parte. No es que hagamos la cantidad de cosas, sino que es que vivamos el amor que ya tenemos ahí. ¿Qué dicen los siguientes versículos? Hebreos 6:10 y 11:6. ¿Algún joven o una señorita? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok. Tranquilo. Es fe. ¿Cómo explicamos, hermanos? ¿Cómo explicamos que cada cosa que hacemos debe ir acompañada de fe? ¿Cómo lo explicamos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué cosas hacemos nosotros sin fe? ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros si no le ponemos fe? Aquí que dice, no ponemos la fe porque las cosas no van bien. ¿Ah? ¿Levantarnos cada día?
Ve qué bonito esto. Nosotros ya nos levantamos, como que dice que nosotros somos dueños del tiempo, del día, del trabajo, de la casa, de la vida, y como que pasamos, que Juan pasó por su casa, ¿verdad? Ni saludamos a Dios, no le preguntamos, Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? No tengo una palabra a decirle, gracias Señor por el descanso, gracias Señor por esta camita, gracias por mis hijos. Me voy tranquilo. Ya están agarrados. Oh, Dios mío, se me olvidó, ¿verdad? Sin caso. Entonces, todo lo que hacemos, ya no lo hacemos creyendo que todo depende de Dios. Y ya vivimos nuestra vida como que somos dueños absolutos, ¿verdad? Independientes. Ya sabemos que el trabajo se hace así. Ya saben que ahí está la comida. Ah, sí, aquí está la comida. Y todo manejado ahí. Lo que es de velocidad. La vida es. Ay, ya no hablo en se nos volvió la vida, que la vida es de nosotros, ¿no? Y todo lo que está incluido en nuestra vida, pues ya no tengo por qué consultársela a Dios. ¿Y si no suena? No, yo se lo pregunto. Para comer, No es pecado. Y así les digo a los niños, porque, ay papi, ahora no es pecado orar, oremos otra vez. Lo que quiero decir es tratar de entender el texto. ¿Qué quiere decir? Que sin fe es imposible agradar a Dios. El último elemento, por favor. Hebreos, el capítulo 12, 14. Okay. ¿Cuál es el elemento allí? Santidad. Hermanos, esto es madurez espiritual. Una persona que ama, una persona que no hace nada sin darle la gloria a Dios, y una persona que vive apartada todo el tiempo del pecado. Y está en medio de la gente que es pecadora, que es mala y todo eso, pero no le afecta. Allí mismo da a conocer quién es. No tiene temor de que se rían porque usted diga que es cristiano, y está en medio, porque hermano, nos rodea, el entorno que tenemos todo el mundo, a veces no es el mejor. Sin embargo, en medio de ese entorno, nosotros podemos siempre presentar quiénes somos. Y a veces hay gente que es molestona, hermanos. Hostiga, ¿verdad? Y están molestando todo el tiempo. Y aquí va a venir el último paso para el crecimiento espiritual. ¿Alguna pregunta sobre esto? Nos quedan 5 minutos. Ya. En un momento reconocen que Dios te ha permitido poder trabajar, poder desenvolverse para obtener lo que pueda tener. Así es que si no le pongo interés cuando voy manejando, me pegan, dice. No le decimos, Señor, gracias porque tú me libraste. Es que se convirtió en una autosuficiencia, llamémosle espiritual, pero que no, sigue siendo igual el otro paso. Ese es el último paso, hermanos. Se requiere tiempo, paciencia y diligencia en buscar con de nuevo crecer. El versículo 12 de Hebreos 6. Este es el último texto. Esta es la siguiente parte. Hebreos 6, versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis, ¿qué dicen sus Biblias, hermanos? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. A veces se necesita paciencia. ¿Qué tiene que ver el tiempo, la paciencia y la diligencia con el crecimiento espiritual? ¿Qué me dicen, jóvenes? Vamos a ver, jóvenes, ayúdenme.
Eric, ayúdame, por favor. ¿Qué tiene que ver el tiempo, la paciencia y el ser diligente, o sea, esforzado con tal de crecer espiritualmente? Para crecer espiritualmente hay que dedicar tiempo Ok. a todo lo que... ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para crecer lo suficiente como Dios quiere? mucho. ¿Una semana? Todo el día. Excelente. Mientras estemos en esta tierra, no vamos a llegar al tope para que alguien diga, disculpen hermanos, perdonen, pero ya soy lo suficientemente maduro, no necesito más. Ya no necesito ni de ustedes, ni de la Biblia, es más, ni de ir a la iglesia. ¿Por qué? Ya lo sé todo. Cuando alguien llega a ese nivel de soberbia, está tratando de suplantar a Dios y decirle, bueno, Señor, ya soy... Oiga lo que le dijo la serpiente a Eva. Le dijo, el día que tú comas de este, serás igual a Dios. Y eso es el diablo lo que está haciendo. Nos dice que ustedes no necesitan de Dios porque ya pueden ser. Y nos mete zancadillas. Hermanos, el crecimiento espiritual no se logra de un día para otro, pero se requiere diligencia. Nadie va a crecer espiritualmente sin hacer nada todos los días para crecer. ¿Qué hacemos para que el niño crezca? Si lo dejamos sin que coma, sin que duerma y sin que juegue, el niño se enferma. Yo no veo como queriendo ser autosuficiente. Porque oraba antes de manejar de los niños para la escuela todo el día. Sí, eso salió. Ya. Y esa es la influencia de lo que estamos viviendo acá en Estados Unidos. Hermano, la vida espiritual no es un estado, simplemente es un proceso. Yo les dije desde un principio de esta parte, es un proceso ascendente, no recto, ni menos descendente. Todos los días debemos crecer, aunque sea el grosor de un cabello, aunque sea de los niños, esto que pero aunque sea así, todos los días, hermanos. Pero para eso yo tengo que leer la Biblia, alimentarme de mi relación personal con Él, todos los días fortalecer mi relación con Él. Si no lo hacemos, el problema es que podemos llegar a una decadencia espiritual y hasta el letargo, que no solamente me expone a la mano fuerte de Dios, sino que me puede descalificar. Me puede descalificar. Y Pablo dice, yo tengo que ponerme listo. Tan bueno que he sido durante todo mi tiempo como apóstol, pero no puedo dar ni un espacio así al diablo porque yo mismo puedo ser descalificado. Hermanos, ¿cuántos siervos de Dios han sido fieles? 25, 30, 40, 50 años, y en un momentito en que se sentaron a descansar en su confort de autosuficiencia, fue suficiente para dejar la más mínima fisura para que el diablo se metiera e hiciera de las suyas. Y después el problema es que las consecuencias, lo estudiamos esta semana en los grupos, siempre llegan. Hoy, mañana o pasado, puede ser en mí, puede ser en mis hijos,
en mis nietos y hasta en mis bisnietos. Pero Dios nunca olvida lo que hacemos y todo lo que nosotros sembramos, tarde o temprano. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Que a Dios se le olvida cuando nosotros lo dejamos burlado a Él y nos vamos a hacer otras cosas. Cuando Él nos dice, vengan, yo no quiero sacrificios, ni no quiero a ustedes. Que vengan ustedes y me honren. Eso es lo que yo quiero, obediencia. Y cuando nosotros lo suplantamos por otra cosa y que decimos, no, que no puedo dejar aquello, y dejamos a Dios, Dios no olvida. Y en un momento determinado, o jala, o disciplina, o descalifica, o lo mueve a la patria celestial. Ay, se quedaron bien asustados ustedes. No, es verdad. A veces nosotros estamos jugando con fuego. Y a veces estamos tratando a Dios como que a Él se le podemos esconder como Jonás. Pero no. Y es verdad, Él tarda, es paciente y misericordioso. Pero de olvido, Él no tiene nada de olvido. Toditito. Toditito. Hasta la pequeña y más mínima murmuración que usted hace del líder, del siervo o de la familia, y dijo, no crea que Dios no lo ha visto. Lo ha visto y lo tiene marcadito. Aquel día, aquella hora, hasta te marqué bien el gesto como lo hiciste. Y no me pediste perdón. ¿Crees que no te voy a pasar la factura? Y lo tiene guardadito. Por esa razón, los adventistas inventaron que en el año 1974 Jesucristo ya vino, pero llegó a las nubes nomás, a una biblioteca enorme, y comenzó a juzgar uno por uno, y que ahorita Jesús está pasando los archivos de uno por uno y está juzgando, porque Él ya vino, por supuesto incorrecto, ¿no? La Biblia dice que vendrá y que va a juzgarnos a nosotros, a los vivos, a los muertos. Y ahora que tiene internet, hermanos, pónganse de pie. Vamos ahora. Damos gracias a nuestro Dios porque tu palabra nos confronta. Y realmente lo que Dios busca de nosotros es que cada día seamos mejores. Claro, estamos en un mundo que nos presiona, que nos bombardea todos los días. Mas tu palabra dice que con tu ayuda somos más que vencedores. Ayúdanos, por favor, a poner un poquito más de empeño, más de seriedad a lo que es la vida espiritual. Y eso lo hacemos a través del estudio de tu palabra, a través de representarte en todo lugar, mantener nuestra identidad. Gracias, Dios, por Iglesia Bíblica Peniel. Ayúdanos para que este año que viene sea un año mejor, un año de grandes bendiciones. Sí, vendrán retos y desafíos que vengan. Estos nos van a ayudar a crecer. Y queremos que con tu ayuda las cosas sean mejores. Gracias, llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesucristo. Amén.